Imagina mirar al cielo y saber que, allá arriba, entre las estrellas, viaja algo que no pertenece a nuestro sistema solar, un fragmento de otro mundo, un mensajero de una estrella que ya podría estar muerta, un visitante que ha cruzado el abismo del cosmos durante millones de años, y que, justo hoy, 29 de octubre de 2025, ha pasado lo más cerca que estará jamás de nuestro Sol. Su nombre es 3i, Atlas, pero algunos ya lo llaman el mensajero interestelar. A diferencia de los cometas o asteroides comunes, este objeto no nació aquí, no gira alrededor del Sol, ni regresará jamás. Su órbita hiperbólica lo delata, viene del espacio interestelar, y cuando se aleje, desaparecerá para siempre en la oscuridad infinita. Y sin embargo, su llegada ha despertado más preguntas que respuestas. ¿Por qué emite una composición tan extraña, con tanto metales pesados como el níquel? ¿Por qué algunos telescopios han captado señales de energía inusuales, pulsos que ciertos medios ya llaman mensajes? Y lo más inquietante, ¿por qué justo cuando alcanza su punto más cercano, el 29 de octubre, no podemos verlo desde la Tierra? La ciencia lo explica, su posición lo coloca casi detrás del Sol, oculto al ojo humano, pero el misterio se expande, porque mientras los astrónomos observan con calma desde el James Webb y otros instrumentos, las redes arden con teorías conspirativas, rumores y titulares que van desde lo ridículo hasta lo aterrador. Una nave alienígena, un fragmento de otro sistema con vida, una advertencia cósmica. Hoy, en Historias del Pasado, te contaré todo lo que realmente sabemos sobre este extraño visitante, desde su descubrimiento hasta los secretos que esconde su composición, su paso por Marte, los pulsos misteriosos y las teorías que dividen al mundo científico. No, 3i, Atlas no va a chocar con la Tierra, pero sí está dejando una marca indeleble en la historia de la astronomía moderna. Un recordatorio de que, incluso en esta era de tecnología y ciencia, el universo sigue teniendo sus propios enigmas. Porque, tal vez, no sea coincidencia que este mensajero interestelar haya elegido este momento para pasar tan cerca del Sol. Quizás, como una carta perdida flotando entre las estrellas, traiga un mensaje que aún no sabemos leer. Así que ajusta tu volumen, apaga las luces y prepárate para un viaje que cruzará los límites del conocimiento humano. Esto no es ficción, esto es real, y acaba de suceder hoy. Bienvenidos al misterio de 3i, Atlas, el visitante de otra estrella. La trayectoria imposible, la órbita que desafía las leyes del Sol. Cuando los astrónomos analizaron por primera vez los datos del objeto recién descubierto, no podían creer lo que veían. Su trayectoria no tenía sentido, los números simplemente no encajaban. La mayoría de los cuerpos que visitan el sistema solar, cometas, asteroides, fragmentos helados o rocas errantes, siguen órbitas elípticas, trayectorias cerradas que los mantienen cautivos del Sol. Algunos tardan años, otros siglos, pero siempre regresan. Son prisioneros de su estrella, pero este objeto, 3i, Atlas, era distinto. Sus coordenadas mostraban una curva imposible, una órbita hiperbólica, una línea abierta que jamás volvería al punto de partida. Era como si el Sol intentara atraparlo, y él simplemente lo ignorara. Los cálculos confirmaron lo impensable, venía de fuera del sistema solar. No era un visitante periódico, era un forastero, un viajero interestelar que había cruzado la oscuridad entre las estrellas, viajando durante millones, quizás miles de millones de años, hasta llegar aquí, a nuestra pequeña burbuja azul. Su velocidad era otro misterio, a más de 26 kilómetros por segundo respecto al Sol. 3i, Atlas se movía demasiado rápido para ser retenido por cualquier fuerza gravitacional conocida. Ni siquiera el tirón del astro rey podía cambiar su destino. Pasaría, saludaría y desaparecería para siempre. La comunidad científica comenzó a compararlo con Oumuamua y 2i, Borisov, los únicos otros dos objetos interestelares confirmados en la historia. Pero incluso entre ellos, 3i, Atlas, era único. Mientras Oumuamua parecía una roca alargada sin cola visible y Borisov se comportaba como un cometa clásico,
Atlas combinaba características de ambos, una mezcla de hielo, polvo y metal, viajando a velocidades que ningún cometa local había mostrado jamás. Y lo más inquietante, era su dirección. No venía de un punto conocido, ni de una estrella cercana. Los astrónomos trazaron su ruta hacia atrás y descubrieron que no hay un origen claro, como si hubiera sido lanzado desde ninguna parte, o desde todas. Algunos científicos sugieren que proviene de una antigua colisión en un sistema solar extinto. Otros creen que es un fragmento expulsado de una estrella moribunda hace eones. Pero para otros, su velocidad y estabilidad parecen demasiado precisas, demasiado perfectas para ser casualidad. Mientras los telescopios seguían su movimiento, el objeto cruzó la órbita de Marte y se dirigió hacia el interior del sistema solar, una trayectoria que lo llevaría peligrosamente cerca del Sol, pero sin tocarlo, y allí, el 29 de octubre de 2025, alcanzaría su punto más cercano, el perihelio, un momento que marcaría el clímax de su viaje, y el comienzo de su regreso al vacío. 3. Atlas no orbita el Sol, lo desafía, pasa frente a él como un cometa rebelde, como si dijera, yo no pertenezco aquí. Y mientras los astrónomos ajustan sus telescopios y los curiosos miran al cielo, todos compartimos la misma pregunta, ¿de dónde vino realmente este visitante, y qué lo trajo hasta nosotros? Ahora, composición de otro mundo: metales, gases y secretos congelados. Cada cuerpo que viaja por el espacio lleva consigo una historia escrita en átomos, una firma química, un testimonio silencioso de su origen. Cuando los instrumentos comenzaron a analizar el espectro de luz reflejado por 3 Atlas, lo que descubrieron dejó perplejos incluso a los astrónomos más experimentados. No era un cometa como los demás. Su aliento químico, su coma, esa nube luminosa que envuelve al núcleo, estaba compuesta por una mezcla inusual de gases y metales que no se asemejaba a nada observado en los confines del sistema solar. El telescopio James Webb fue uno de los primeros en captar los datos con precisión, y lo que reveló fue tan fascinante como inquietante: una abundancia anormal de dióxido de carbono y una sorprendente escasez de agua. En los cometas comunes, el hielo de agua es el ingrediente dominante, pero en 3 Atlas, el CO era el rey. Era como si hubiese nacido en un lugar extremadamente frío y oscuro, más allá de la línea del hielo de cualquier sistema planetario conocido. Un rincón del cosmos donde el Sol nunca calienta y donde las moléculas más simples se congelan para siempre. Y no era solo eso, los espectros detectaron trazas de níquel en su coma, algo rarísimo, un metal que suele hallarse en el interior de planetas o asteroides que han sufrido calor intenso y fusión parcial. ¿Cómo era posible que un objeto tan antiguo y errante, viajando entre las estrellas, conservara metales pesados tan bien preservados? La hipótesis más audaz sugiere que 3 Atlas podría ser un fragmento arrancado de un planeta destruido, un pedazo de un mundo que ya no existe, quizás una roca que orbitó una estrella muerta hace millones de años, expulsada al vacío cuando su sistema colapsó. Cada molécula, cada átomo en su superficie, podría ser la reliquia de una civilización perdida, o al menos de una historia cósmica anterior a la nuestra, y aunque no hay evidencia de que sea artificial, su química sí plantea un misterio: ¿por qué contiene más níquel y menos agua que cualquier otro cometa conocido? Algunos astrónomos creen que es la pista de un entorno extremadamente diferente, tal vez un sistema solar más viejo, donde los elementos pesados eran más abundantes. Otros lo ven como una muestra de lo poco que entendemos sobre la diversidad del universo. Lo cierto es que cada dato obtenido es una ventana a otro rincón de la galaxia, una postal enviada desde un pasado remoto, codificada en polvo y gas. Mientras tanto, aquí en la Tierra, la mayoría de nosotros nunca verá su brillo, pero arriba, en el silencio del espacio, 3 Atlas continúa evaporando sus secretos, soltando lentamente fragmentos de su historia a medida que se acerca al Sol. Es un viajero que sangra ciencia, un testigo del tiempo, una cápsula natural que lleva dentro la huella de otra estrella, y quizás, el eco de mundos que alguna vez existieron.
el paso cercano al Sol, el día que ardió en su travesía 29 de octubre de 2025. Mientras el mundo sigue con su rutina, allá arriba, en el silencio del cosmos, un viajero interestelar enfrenta su prueba final, a 203 millones de kilómetros del Sol, una distancia que para la astronomía es cercana. El objeto conocido como 3i, Atlas, alcanza su perihelio, el punto más cercano de su viaje antes de desaparecer para siempre. Un instante cósmico, una fracción de segundo en la escala del universo, pero también el momento en que la humanidad observa con asombro algo que no pertenece a nuestro sistema cruzando frente al astro que nos da la vida. El Sol lo recibe con toda su furia. A esa distancia, la radiación es despiadada. Los cielos que cubren al visitante comienzan a sublimarse violentamente. El cometa se enciende como una antorcha de gas y polvo, liberando una cola brillante que los observatorios describen como una herida luminosa en el espacio. Los instrumentos del telescopio James Webb, la sonda SOHO y el Solar Orbiter apuntan sus ojos electrónicos hacia el fenómeno, y lo que registran es asombroso: un estallido repentino de actividad. La cola se extiende cientos de miles de kilómetros, el núcleo vibra, y la composición química se altera en cuestión de minutos. El níquel y los silicatos empiezan a liberarse, creando un espectáculo que ningún ser humano puede ver directamente, pero que la ciencia observa con respeto. Durante esas horas críticas, 3i, Atlas brilla en longitudes de onda invisibles al ojo humano. El calor del Sol lo devora, pero no lo destruye. Sobrevive, cruza la línea más peligrosa y emerge del otro lado del Sol, más débil, más erosionado, pero intacto. Algunos astrónomos describen ese momento como el renacimiento del mensajero. Otros simplemente lo llaman un milagro orbital. Mientras tanto, en la Tierra, las redes sociales hierven. Algunos aseguran haber visto destellos en el cielo, otros comparten titulares de teorías apocalípticas, pero en los observatorios, el tono es diferente: silencio, respeto y asombro, porque frente al fuego de una estrella, este viajero no se rindió. Por unos minutos, 3i, Atlas se convierte en la estrella más fugaz del universo conocido, un faro intermitente que arde, se transforma y continúa su camino hacia la oscuridad. Y cuando el Sol lo deja ir, los científicos registran la escena como si hubieran presenciado el eco de una creación antigua, una roca, un trozo de otro mundo, sobreviviendo al abrazo de una estrella que no es la suya. Desde ese día, ya nada será igual, porque cada rayo de luz que reflejó hacia nosotros lleva un mensaje, que incluso lo desconocido puede desafiar el fuego del cosmos. Marte, el testigo silencioso perfecto. Aquí tienes la parte 5, Marte, el testigo silencioso, con 500 palabras, escrita en el tono narrativo, inmersivo y reflexivo que usas en historias del pasado. Esta sección conecta lo épico del paso solar con la perspectiva marciana, como el planeta rojo fue testigo del visitante interestelar antes que nosotros. Parte 5, Marte, el testigo silencioso, sonido de fondo, viento suave, crujidos metálicos, ambiente marciano. Entra la voz del narrador, serena, contemplativa. Antes de que 3i, Atlas, enfrentara el fuego del Sol, pasó frente a otro mundo, un planeta solitario, frío, cubierto de polvo y cicatrices. El planeta que una vez soñamos habitar, Marte. El 3 de octubre de 2025, apenas semanas antes de su perihelio, el visitante interestelar cruzó a unos 29 millones de kilómetros del planeta rojo, una distancia ínfima en términos cósmicos, demasiado lejos para chocar, pero lo bastante cerca para que las sondas marcianas se convirtieran en sus testigos silenciosos. La Mars Reconnaissance Orbiter, el rover Perseverance y la misión ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA registraron aquel momento con precisión. Sus sensores captaron destellos de polvo, cambios de temperatura y variaciones en el espectro solar reflejado. Durante horas, el cielo marciano se iluminó con un trazo pálido que cruzaba el horizonte, una línea de fuego tenue en el crepúsculo oxidado de Marte. Los científicos en la Tierra apenas podían contener la emoción. Por primera vez en la historia, un objeto de origen interestelar era observado no solo desde nuestro planeta,
sino también desde otro mundo. Era como si el universo hubiera elegido a Marte para ser el guardián de este evento. Pero más allá de los datos y las cifras, había algo casi poético en esa escena. Dos viajeros solitarios se cruzaban en el vacío, un planeta que perdió su atmósfera hace millones de años, y un cometa que perdió su hogar hace eones. Ambos fríos, ambos errantes, ambos recordatorios del tiempo y el silencio. Los instrumentos marcianos confirmaron que Tracy, Atlas, liberaba grandes cantidades de eco y partículas metálicas mientras pasaba. La radiación solar, al reflejarse sobre su coma, generó un brillo que se pudo medir incluso en el tenue cielo de Marte. Era un espectáculo que ningún ojo humano presenció directamente, pero que las máquinas captaron como si estuvieran presenciando una danza entre mundos muertos. En la base de datos de la NASA, esas imágenes quedaron archivadas bajo un nombre técnico y frío, pero los científicos que las vieron aseguran que había algo profundamente conmovedor en ellas. Un punto brillante moviéndose lentamente sobre el horizonte marciano, una huella pasajera que recordaba que no estamos solos en la vastedad del espacio, y mientras Tracy, Atlas continuaba su camino hacia el Sol, Marte quedó atrás, envuelto en su silencio eterno. Nadie en la superficie del planeta rojo supo lo que había pasado. No hubo testigos vivos, ni miradas, ni voces. Solo el polvo marciano, el viento y el eco de un visitante que cruzó su cielo y desapareció para siempre. Quizás, algún día, cuando los humanos finalmente pisen Marte, encuentren en los archivos una imagen de aquel instante, y recuerden que antes de nosotros, otro visitante interestelar pasó por allí. El misterio de los pulsos, mensaje o coincidencia cósmica, todo comenzó con un número, o más bien, con una secuencia de números. 8-13-8-5-13-8. A mediados de octubre de 2025, apenas días antes de que Tracy, Atlas alcanzara su punto más cercano al Sol, varios observatorios y estaciones de radioastronomía registraron pulsos rítmicos provenientes de la dirección exacta del objeto. Eran señales débiles, intermitentes, pero demasiado regulares para ser ruido cósmico común. El fenómeno duró apenas unas horas, y luego desapareció. Los datos se dispersaron, las redes comenzaron a arder, y los titulares no tardaron en llegar. ¿Está el cometa Tracy, Atlas, enviando un mensaje? Códigos del espacio profundo. La NASA guarda silencio. El visitante interestelar podría ser una nave alienígena, dicen expertos. Pero, ¿qué había realmente detrás de todo esto? Según informes de la International Astronomical Union, las supuestas señales provenían de un rango de frecuencias usado también por varios satélites terrestres. Podía tratarse de interferencia humana, una coincidencia, o un eco electromagnético reflejado por la coma del cometa. Sin embargo, la coincidencia era demasiado perfecta, los pulsos parecían repetirse cada 42 segundos, con una intensidad que aumentaba justo cuando Tracy, Atlas se acercaba al Sol. Las redes sociales no tardaron en traducir el código. El patrón 8-13-8-5-13-8, interpretado por algunos entusiastas como una secuencia alfabética, daría la palabra Elena. Otros, más creativos, vieron en él un acrónimo oculto, o incluso un intento de comunicación desde una civilización lejana. En cuestión de horas, el visitante interestelar pasó de ser un fenómeno astronómico a un misterio planetario. Miles de personas afirmaron escuchar sonidos extraños en radios de onda corta. Algunos programas de conspiración hablaban de una baliza interestelar que despierta al pasar cerca del Sol. El caos mediático estaba servido. Mientras tanto, en Harvard, el físico Avi Loeb, el mismo que años atrás propuso que Oumuamua podría tener origen artificial, declaró que no se puede descartar nada. Para Loeb, la posibilidad de una tecnología interestelar no era fantasía, sino una hipótesis válida mientras no se demostrara lo contrario. Sus palabras encendieron aún más el fuego de la especulación. La NASA, por su parte, fue tajante: no hay evidencia de señales artificiales. Pero incluso ese comunicado pareció alimentar la sospecha, porque cuando el silencio proviene de las instituciones,
el misterio crece. ¿Coincidencia? ¿Ruido electromagnético? ¿O algo más? Nadie lo sabe con certeza. Las grabaciones existen, los pulsos se registraron, y su origen sigue sin una explicación concluyente. Quizás fueron solo ecos del Sol, reflejos del viento solar interactuando con la cola del cometa, o quizás fue algo más, un saludo, un recordatorio de que no somos los únicos viajeros en el cosmos. Avi Loeb y la teoría de la nave interestelar en el mundo de la ciencia. Hay quienes observan el universo, y hay quienes se atreven a interpretarlo. Uno de esos nombres es Avi Loeb, profesor de astrofísica en la Universidad de Harvard. Un hombre acostumbrado a desafiar lo establecido, y para muchos, el primer científico en tener el valor de decir en voz alta lo que otros solo piensan en silencio. Loeb saltó a la fama en 2017, cuando el primer objeto interestelar conocido, Oumuamua, cruzó nuestro sistema solar. Mientras la mayoría de los astrónomos lo clasificaban como un simple fragmento de roca o hielo, Loeb propuso algo que estremeció a la comunidad científica: podría ser una nave interestelar. Una afirmación que dividió al mundo. Para algunos, una genialidad. Para otros, una herejía científica. Y ahora, años después, con la llegada de 3i, Atlas, Loeb vuelve a estar en el centro del debate. En entrevistas recientes, ha señalado que este nuevo visitante presenta comportamientos extraños, una composición química inusual, una aceleración anómala y la ya famosa secuencia de pulsos registrada durante su paso. No digo que sea una nave, aclara Loeb, pero tampoco podemos afirmar que no lo sea. Esa frase, aparentemente simple, dividió a la comunidad científica. Los escépticos lo acusan de alimentar la pseudociencia. Sus defensores, en cambio, lo ven como un visionario que se atreve a mirar más allá del miedo académico. Para Loeb, el universo es demasiado vasto para asumir que estamos solos. Cada visitante interestelar, desde Oumuamua hasta 3i, Atlas, podría ser una sonda natural o artificial, enviada hace millones de años por civilizaciones extinguidas o distantes. Una especie de mensaje cósmico, viajando sin rumbo, esperando ser encontrado. Y aunque sus ideas parecen sacadas de la ciencia ficción, hay un detalle que inquieta incluso a sus detractores. Loeb no especula desde la fe, sino desde los datos. Sus cálculos, sus simulaciones y sus publicaciones están respaldadas por modelos físicos y observaciones reales. Él no pide creer, pide observar. En una entrevista reciente, Loeb dijo algo que resonó en todo el mundo: si encontráramos una botella en la playa, no miraríamos dentro antes de tirarla al mar. Para él, 3i, Atlas, es esa botella. Una cápsula que puede contener pistas sobre la tecnología o la historia de otros mundos. Y aunque la mayoría de los científicos mantienen distancia de sus conclusiones, nadie puede negar que su pregunta es válida, porque si este objeto realmente fuera artificial, si fuera una nave, entonces no solo estaríamos observando el universo nos estaría observando a nosotros. La batalla entre ciencia y sensacionalismo en la era de la información. La verdad se convirtió en un campo de batalla, mientras los astrónomos analizaban pacientemente los datos de 3i, Atlas. Los titulares del mundo comenzaron a escribir otra historia, una historia de miedo, de misterio y de clics. El asteroide que podría destruir la Tierra, señales desde el espacio, la NASA lo oculta. 3i, Atlas, la nave que se comunica con el Sol. Los noticieros lo exageraban, los blogs lo deformaban, y las redes sociales lo convertían en una tormenta viral de teorías y conspiraciones. Porque el sensacionalismo no necesita pruebas, solo necesita una buena historia. El 29 de octubre de 2025, mientras el cometa alcanzaba su perihelio, millones de personas en todo el mundo creían que algo extraordinario iba a ocurrir. Una colisión, un apagón global, o incluso una señal extraterrestre visible en el cielo. Pero nada de eso pasó. El universo siguió su curso. 3i, Atlas pasó, brilló, y continuó su viaje. Y sin embargo, los titulares siguieron gritando. Los científicos de la NASA,
la ESA y Harvard se vieron obligados a aclarar una y otra vez que no hay peligro, no hay mensaje, no hay evidencia de origen artificial, pero ya era demasiado tarde. El miedo, la fascinación y la ignorancia se habían mezclado como una tormenta perfecta. Las redes sociales no querían datos, querían drama, querían monstruos en el cielo, señales ocultas y gobiernos en silencio, y cuanto más callaban los científicos, más crecía el eco de las mentiras. Así nació la batalla entre ciencia y sensacionalismo. Por un lado, los telescopios espaciales, los cálculos precisos, los espectros de luz y los informes académicos. Por el otro, titulares virales, teorías conspirativas y canales que prometían la verdad que no quieren que sepas. El problema no era el misterio, sino quien lo contaba, porque el universo no necesita adornos para ser asombroso. Solo necesitamos aprender a escucharlo sin distorsionarlo. Y sin embargo, hay algo que no se puede negar. El sensacionalismo, con todos sus errores, logró algo que la ciencia rara vez consigue: hizo que millones de personas miraran al cielo. Por unas horas, el mundo entero pensó en el espacio, en lo desconocido, en el más allá, y quizá, en medio de tanto ruido, esa curiosidad fue el verdadero milagro, porque incluso entre mentiras, el misterio del cosmos sigue brillando, y aunque las redes olviden, los científicos seguirán ahí, mirando en silencio, esperando al próximo visitante interestelar, y a la próxima batalla entre la verdad y la imaginación. El legado cósmico, lo que Tracy Atlas deja tras su paso. El visitante ya se va. Tracy Atlas se aleja, lento pero inevitable, hacia los confines del espacio interestelar. Detrás deja una estela tenue, casi invisible, y una montaña de preguntas que la humanidad tardará años en responder. Durante semanas, los telescopios más poderosos del mundo observaron su paso: el James Webb, el Hubble, la ESA Solar Orbiter y decenas de observatorios terrestres. Cada uno registró su brillo, su composición, su danza frente al Sol, y aunque muchos esperaban un espectáculo visible, lo que realmente dejó Tracy Atlas fue un legado científico sin precedentes. Por primera vez, los astrónomos pudieron estudiar con tanto detalle un objeto que no pertenece a nuestro sistema solar. Sus gases, su polvo y su estructura interna revelaron un patrón químico diferente a cualquier cometa conocido. Las proporciones de silicio y metales pesados indican que este visitante nació en un entorno más frío, más lejano, más antiguo, un sistema solar que pudo haber existido miles de millones de años antes que el nuestro, y que quizá ya no exista. Cada dato, cada espectro, cada imagen enviada por los satélites es una ventana a ese otro mundo perdido. Para los científicos, Tracy Atlas no es solo un cometa, es una cápsula del tiempo, un trozo de historia cósmica viajando a través de las eras. Pero su legado va más allá de los laboratorios. Su paso recordó a la humanidad algo que parecía olvidado: nuestra pequeñez. Mientras los titulares hablaban de conspiraciones y señales, la verdad más profunda pasó desapercibida: que el universo está lleno de mensajeros como este, que cada estrella que miramos en el cielo podría tener sus propios viajeros, y que nosotros, en esta roca azul, somos también cometas fugaces en la eternidad. Los astrónomos estiman que en las próximas décadas podrían detectarse decenas de objetos interestelares más, y cada uno traerá consigo un fragmento del pasado de otras estrellas. Quizás Tracy Atlas fue solo el comienzo, la primera página de un libro cósmico que apenas empezamos a leer. Pero hay algo simbólico en su historia, porque así como él cruzó nuestro sistema solar sin quedarse, también nosotros observamos el universo, sin poder alcanzarlo del todo. Somos testigos y no protagonistas del cosmos. Miramos, estudiamos, soñamos, y mientras el visitante se aleja, su luz se apaga. Ya no hay titulares, ni rumores, ni pulsos, solo el silencio del espacio, y la certeza de que algo extraordinario pasó entre nosotros y las estrellas. El adiós al mensajero, lo que se aleja en la oscuridad, en el inmenso silencio del espacio. Tracy Atlas ya se aleja. Su paso por nuestro sistema solar ha terminado. Lo que fue un destello fugaz en la eternidad,
ahora vuelve a perderse entre las sombras del cosmos. No deja ruido, ni huellas visibles, solo datos, memorias y una certeza que duele y fascina al mismo tiempo. Fuimos testigos de algo que jamás volverá. Durante meses, los telescopios lo siguieron como quien observa un cometa perdido, pero en el fondo sabían la verdad. 3i, Atlas no pertenece aquí, su órbita no regresa, su trayectoria lo empuja hacia el abismo entre las estrellas, a una zona donde la luz del sol ya no llega y donde el tiempo parece detenerse. Algunos científicos calculan que viajará durante millones de años antes de rozar otra estrella. Quizás otro mundo lo verá pasar. Quizás, en algún planeta desconocido, una civilización ajena lo observará del mismo modo que nosotros, preguntándose qué fue, de dónde vino, y qué secretos guarda dentro. Y tal vez, esa sea su misión, no traer respuestas, sino recordarnos que las preguntas aún importan, porque cada visitante interestelar que cruza nuestro cielo es un espejo, nos muestra lo pequeños que somos, lo frágil de nuestra existencia, y lo mucho que aún ignoramos del universo que nos rodea, pero también nos recuerda algo más poderoso, que seguimos mirando hacia arriba, que, pese a la rutina, la prisa y el ruido del mundo, aún hay algo dentro de nosotros que busca entender lo infinito. 3i, Atlas se va, pero su historia ya forma parte de la nuestra, de nuestra ciencia, de nuestra curiosidad, y de nuestra imaginación. Pausa, la música se intensifica lentamente, tono inspirador, y cuando mires al cielo esta noche, recuerda esto, cada punto de luz puede ser un sol lejano, cada sombra puede esconder un visitante, y cada silencio puede contener un mensaje. Quizás el universo nos habla, solo que aún no aprendemos a escucharlo. La música sube, tono final, épico y emocional. Y si tú también crees que los misterios del pasado y del cosmos merecen ser contados, suscríbete a este canal, porque aquí, cada historia, cada enigma y cada secreto que el tiempo intenta enterrar, vuelve a cobrar vida. No dejes que el universo te lo cuente en silencio. Haz clic, activa la campana, y sé parte de quienes miran más allá, porque esto recién comienza.